Bueno, ¿cuántos están listos para un banquete? Créanme, si usted no conoce a este predicador que ahora yo les voy a presentar, prepárense porque realmente es un gusto escuchar a este hombre predicar y enseñar la palabra de Dios. Este es un hombre, él y su esposa son buenos amigos de esta casa e íntimos amigos del pastor Frank y mío. Somos familia, somos hermanos. Y su familia es nuestra familia y nuestra familia es la de ellos. Así que yo quiero que reciban directamente desde Puerto Rico al pastor Rey Matos. Buenas noches. Estoy súper contento. Este viaje a Miami ha sido muy bendecido. Estamos disfrutando muchísimo. Y esta noche pues estoy disfrutando mucho también. Primero porque estoy otra vez en mi segunda casa. Yo siempre he dicho a Frank, si yo viviera por acá me congregaba contigo. Pero hoy me acompaña, para variar, la que no me pierde ni pie ni pisada. Mi hermosa esposa, Mindre. Dios mío, no puede. 46. Ahora cumplimos 47 años de casado. Sí. Y también nos acompaña una sobrinita que amamos con todo el corazón. Ella se llama Gigi, cariñosamente Gigi. Y también una sobrina del alma, de esas sobrinas que hemos amado en oración. Y ella tiene un corazón hermoso. Y por eso la queremos mucho, porque ella es Jenny. Y es única. Y mi cuñada también, que la quiero con todo el corazón, la hermana de mi hermana, pero ella es hija de esta casa. ¿Ah? ¿Qué dije? Tú eres mi hermana, como quieras. Digo, en algunas cosas somos hermanos. Se trata de la hermana de mi esposa, Ive. Bueno, para aquellos que no nos conocen, nosotros pues hemos tenido grandes dificultades en nuestra vida, pero todas esas dificultades Dios las utilizó para glorificarse. Nuestras debilidades son las especialidades de Dios. Y Él tomó las nuestras para Él mostrar su grandeza y su gloria. Y somos los primeros en convertirnos en nuestros hogares respectivos. Fuimos los que encendimos la luz del evangelio en nuestra familia. Aquello fue moler vidrio, el rechazo, la incredulidad, bueno, todo. Muchas cosas pasaron, pero gracias al Señor pudimos resistir todo eso. Y entonces nos casamos, ¿verdad? Creyendo que eso iba a ser cookies and cream. Y que íbamos a tener un Edén. Y no fue así. Y entonces fue grande nuestra sorpresa porque ambos éramos siervos de Dios, ambos amábamos al Señor. Estábamos en medio de un avivamiento. Y no podíamos concebir que pudiésemos estar tan mal en nuestra relación matrimonial, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y yo digo que una de las cosas que Dios más le agrada de sus hijos es que no nos escondamos detrás de nuestra espiritualidad y de nuestra imagen de siervos de Dios, sino que siempre seamos ovejas y siempre seamos discípulos. Aunque usted llegue a ser líder, aunque usted llegue a ser ministro, pastor, profeta, apóstol, nunca deje de ser hijo y discípulo.
¿Para qué? Para que Dios te pueda corregir todo el tiempo a lo largo de toda tu vida. Y no encuentre un corazón de piedra como se encontró con los sacerdotes de la época. Pero ese no es el tema de hoy. El punto es que sí, Dios nos quebró y todo lo que hemos aprendido, en nuestros 46 años de casado y 50 años que llevamos de pastor, pues lo hemos vertido en unos libros. No fue un deseo cumplido, porque nunca oré para que Dios me concediera escribir. Él fue el que me dobló el brazo y me dijo, tienes que escribir. Y yo le dije, pues si tú me mandas a escribir, enséñame a escribir, porque yo no sé escribir. Y entonces, pues nada, me senté a escribir bajo la dirección del Señor, y el primer libro que surgió fue Señor, que mis hijos te amen, que es la oración que hice cuando mis hijos nacieron en la sala de parto. Cuando nacieron, allí mismo le dije al Señor, Señor, lo único que te pido es que mis hijos te amen. Y la respuesta que Él me dio es, tus hijos me amarán tanto como tú ames a tu esposa. Los hijos se inspiran en buscar a Dios cuando ellos ven a papá y a mamá amarse. Pero no les voy a contar más para que vayan al lobby y lo adquieran. El segundo libro que el Señor nos concedió escribir fue La mujer, el sello de la creación. Porque cuando yo decidí obedecer a Dios y decir, ok, Señor, la voy a amar. Y la voy a amar con ganas y sin ganas. Yo soy bien sincero con Dios. Yo le dije al Señor, hay días que nazco con muchas ganas de amarla y otros días que no me nace. Y entonces el Señor me dijo, pues tienes que amarla aunque no te nazca. Y yo le dije, pero Señor, ¿acaso eso no es hipocresía? Y Él me respondió, no llames hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Cuando yo mando amar, ama. No importa lo que sientas. ¡Boom! Y eso fue una bomba en mi corazón que me llevó a entrar en una dinámica de amarla, pero descubrí y me di con una gran piedra, con un peñón, con una montaña. Y es que las mujeres son como un barril sin fondo. Sí, porque ellas son maravillosas, pero son como un barril sin fondo. Mientras más las amas, más quieren. Entonces te desgastas. Y como que no hay manera de llenar ese tanque. Entonces me metí en un retiro de ayuno y oración y fui con una libreta en blanco y la tiré en el piso. Recuerdo ese día, la tiré en el piso. Y tiré el bolígrafo así encima de la libreta y le dije, Señor, vengo a este retiro para que me expliques cómo tú diseñaste a la mujer. Porque no logro entenderla. Y para amarla, se supone que la entienda, ¿cierto? Bueno, las respuestas a todo eso está en este libro, La mujer, el sello de la creación. Llevamos más de 30 años haciendo conferencias y retiros para matrimonio. Y nosotros no solamente hemos vertido en esas conferencias lo que hemos practicado y lo que hemos puesto por obra, sino que también hemos aprendido de muchas parejas. Y toda esa experiencia la hemos vaciado. Estamos hablando de más de 35 años trabajando con matrimonio. Lo hemos vaciado en este libro titulado Un matrimonio a prueba de fuego. Así que aquí hay mucho. Esto es vianda. Los que les gusta la leche no compren este libro porque te vas a atragantar. Entonces, este próximo libro fue un libro que escribí porque descubrí a través de la famosa revista Fortune 500, que es la revista que prácticamente
Es una revista para empresarios, una revista para CEOs, Chief Executive Officers de empresas. Y Fortune 500 trata de las 500 empresas más grandes del mundo. Y esa revista un día reportó que las 10 compañías más exitosas y más ricas del mundo están dirigidas por hombres cuyo propósito en la vida fue edificar una familia. Y ellos dijeron que su prioridad principal era su familia. Y ellos testifican que el éxito y la prosperidad que ellos han vivido nace de una plataforma sólida. Y es la plataforma de su matrimonio y de su familia. Son gente muy celosa con su familia. Y me pareció tan interesante. ¿Por qué? Porque creo que los líderes exitosos no son los buenos empresarios. Los líderes exitosos son los que se han ganado el respeto de sus familias. Un líder a prueba de fuego. Y el bebé que acaba de nacer es uno que atesoro mucho. Y precisamente el tema de este mensaje hoy tiene que ver con este libro. Lo atesoro mucho porque en las grandes crisis que yo he vivido en mi vida, y acabo de recordar cuánta gente se me han acercado con esa admiración para decirme: ay, pastor, cómo usted predica, qué sabiduría. Ay, pastor, usted tiene una unción tremenda. Y yo me le quedo mirando como pensando: sí, termina. Y cuando termina, yo le digo, porque terminan diciéndome: yo quiero ser como usted. Ahí queríamos llegar. Y dije: ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a ser quebrado hasta los huesos? ¿Estás preparado para llorar? ¿Estás preparado para las traiciones? ¿Estás preparado para mucho dolor? Porque hay inteligencia que desarrolla cierto grado de sabiduría, pero hay una sabiduría que nace del dolor cuando lo superas. Entonces, David es un hombre quebrado. David es un hombre quebrado, pero quebrado. Y un día descubrí en la Biblia que Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo leí ese, yo me cautivé. Fue que me absorbió esa expresión. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo dije: yo quiero ser un hombre así. Yo quiero ser un hombre así. Necesito descubrir en la Biblia cómo se logra ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y nunca me imaginé el precio que significaba ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento de haber estudiado esto. No me arrepiento de haber empezado a practicar estos principios. Porque estos principios aplicados, dio mucho dolor aplicarlos. Pero después de aplicado, es como si una ventana en los cielos se abriera. Y un trato de Dios contigo te va a sorprender. Aquellos que hoy están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque yo creo que este es un mensaje, ese tipo de mensaje que Jesús lo iniciaría de esta manera: el que tenga oídos para oír, oiga. Padre, yo quiero que tu espíritu se pasee aquí mientras ministro la palabra. No por mi causa, sino por causa tuya. Porque tú anhelas levantar gente con un corazón conforme al de Cristo. Y a pesar del siglo malo en que nos ha tocado vivir, esta palabra es fiel. Y todo aquel
que anhele en su corazón ser transformado y tener un corazón conforme al de Dios, será bendecido y será recompensado. Y ahora yo te pido, por favor, Señor, que ministres al corazón de aquellos que tienen hambre de madurar, hambre de crecer. En Cristo Jesús te doy gracias. Yo siempre he procurado compartir con mis discípulos aquellas experiencias que me han llevado a crecer espiritualmente y me han enseñado a madurar emocionalmente. Utilicé dos conceptos. ¿Cuál es? Crecer espiritualmente, ¿y cuál más? Madurar emocionalmente. Estén pendientes porque voy rápido. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Hay una gran diferencia entre crecer espiritualmente y madurar emocionalmente, porque hay gente que es muy espiritual, pero emocionalmente siguen siendo unos niños. También hay gente que tienen una inteligencia emocional bárbara, son gente súper madura, pero espiritualmente son muy débiles por causa de su orgullo y su presunción propia, que se define como que sabe lo que sabe y nadie puede convencerle de lo contrario. Los proverbios lo llaman sabios en su propia opinión y son gente dura. Sin embargo, son emocionalmente muy maduros. La sabiduría, ¿dónde está? ¿Dónde encontramos la sabiduría? La encontramos en el balance. Di conmigo, balance. Entre ser espiritual y ser maduros emocionalmente. Hebreos dice así en el capítulo 5: porque debiendo ser ya, ¿qué? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Hello. Él está hablando de gente que lleva mucho tiempo ya en el evangelio. Y dice, se supone que ya ustedes estén listos para poder comer vianda, pero no, están todavía con necesidad de leche. Y todo aquel, verso 13, que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de el bien y del mal. Aprendí tanto de David, el hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Sin embargo, mataba osos y se enfrentaba a leones. Fue un salmista como ningún otro. Fue un profeta con una inspiración impresionante. También fue el segundo rey de Israel. O sea que fue un hombre de estado. David el valiente, cuya confianza en Dios lo llevó a lograr proezas como ninguno otro. ¿Cuáles eran estas cualidades de David que descubro? Había en él un balance impresionante entre ser muy espiritual, pero también tener una madurez emocional impresionante. Y voy a tocar varios puntos sobre la vida de David para que nosotros nos veamos en el espejo de su testimonio. David fue un jovencito que dio testimonio de ser una persona tan espiritual como maduro. Fue el hijo menor de esta familia, como ya mencioné, de Isaí, y se cree que fue un hijo concebido fuera de matrimonio. Ups. Yo no sé si hay aquí alguien que haya sido un ups del amante de su padre. Eso se siente feísimo. Pero David fue un hombre así. Dice el Salmo 51: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quizás
Por eso fue que cuando vino el profeta Samuel a la casa de Isaí, le dijo: vengo a ungir al próximo rey de Israel, tráeme a tus hijos. ¿Y qué hizo Isaí? Isaí trajo a todos los hijos legítimos, a los que vivían con él y su esposa. Y el profeta fue viéndolo uno tras otro, y uno tras otro. Y las características de esos hijos de Isaí, los legítimos, los concebidos bajo matrimonio, eran características físicas de unos hombres hermosos, musculosos, altos, hombres que se veían hombres impresionantes, de autoridad, etc. Y él pensó, el profeta pensó: aquí está el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo: no te fijes en lo que los hombres se fijan, porque Dios no ve esas cosas. Dios ve el corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Pasaron todos los hijos y el profeta: Señor, este no. Y terminaron. Y cuando terminaron, el profeta mira así bien profundo a los ojos y le dice: ¿estos son todos tus hijos? Bueno, hay un hijo que yo tengo por ahí. Y ahí salió la vergüenza de su padre, ¿no? Y la vergüenza de sus hermanos. Y la vergüenza de su esposa. Yo estoy seguro que si aquí hubiese una persona que fue concebido en adulterio, usted puede más o menos describir cómo se siente eso. Entonces, imagínate tú, David, tratado así toda su vida. Y para el momento en que el profeta vino a ungir al próximo rey de Israel, David tenía 15 años. 15 años, era un adolescente. ¿Ok? En otras palabras, estamos hablando de la edad más crítica de un ser humano. Es la edad donde definimos, donde nosotros definimos nuestra identidad, nosotros definimos nuestro sentido de pertenencia. Es la plataforma sobre la cual nosotros nos lanzamos a aspirar en la vida. Pero ¿qué plataforma tenía él? Que su padre se avergonzaba de él. Que hacen reuniones de familia y a él no lo invitan. El profeta venía a visitar a todos los hijos de Isaí y ni siquiera lo invitaron. Ponte a pensar cómo se sentía David. Y de momento el papá lo manda a buscar. Y le dijo: ven que hay una reunión de familia, de hermanos. ¿Qué tú harías? ¿Tú sabes cuántas veces yo quise estar en reuniones de familia y nunca me invitaste? Porque yo sé que te avergüenzas de mí. Pues ahora no me da la gana. Eso es lo que naturalmente nos pasa. De la misma manera actuaríamos nosotros. Pero ¿sabes qué hizo David? David, ni lento ni perezoso, allí se apareció. Y se apareció ante la vista avergonzada de su padre, ante la vista de resistencia de sus hermanos. Y el único que estaba con una buena mirada allí era el profeta, que andaba como cuestionándose: pero ¿qué estará pasando aquí? Y de momento, gracias a que David tuvo la humildad de llegar. Porque, señores, la palabra es humildad. ¿Ok? Porque cualquier otra persona, la rebeldía no le permitiría llegar. El resentimiento no le permitiría llegar. El dolor no le permitiría llegar. Porque yo de alguna manera tengo que castigar a mi padre.
y Él me pide un favor, yo no se lo voy a hacer para hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Él quiere que ahora yo esté en una reunión de familia. Y yo sé que estaban reunidos porque de alguna forma nos enteramos, ¿no? Y sé que están en una reunión de familia y ahora como plato de segunda mesa me mandan a buscar. Pues no. Pero David fue tan humilde. Y esa es la primera oración que tenemos que hacer. Señor, enseña mi humildad. Enséñame humildad. Ya estoy entendiendo que comenzar a desarrollar un corazón conforme al de Dios, hay que ser humilde. Y allí delante de todos sus hermanos, que se sentían superiores a él, cuando el profeta lo vio, dijo: este es el próximo rey de Israel. Y ahí mismo tomó el cuerno de aceite delante de todos sus hermanos y delante de la sorpresa de su padre. Derramó el aceite sobre él y le dijo: este es el ungido de Jehová, el escogido de Dios para ser el próximo rey de Israel. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y sabes lo que va a pasar si nosotros decidimos responder humildemente ante un escenario donde nos han humillado por años y de momento Dios permite que nosotros entremos a ese escenario que es un escenario donde nos hace sentir inseguros, es un escenario donde nos hace sentir estresados? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al menosprecio, estamos acostumbrados a que nos bulen, estamos acostumbrados a que se mofen de nosotros. Y de momento el Señor nos dice: entra a ese lugar y tú ni siquiera sabes para qué. Porque si David se lo hubiese dicho: entra porque te van a ungir de rey. Pues claro, ahí no me importa. Pero David no sabía para qué. Pudo haber sido otra experiencia de humillación. Pero él fue. Y por ser humilde, Dios se plació. Y esa palabra yo sé que no existe, pero a mí me gusta. Dios se plació en ungir a David delante de todos sus hermanos. Y Dios honró la humildad de David, honrándolo por encima de todos sus hermanos, haciéndole saber que tú habrás nacido en pecado, tú habrás sido un ups de tus padres, pero para mí, desde el momento en que tu embrión vieron mis ojos y yo vi tu embrión, yo supe que tú me ibas a amar y que ibas a tener un corazón conforme al mío, razón por la cual te separé desde el vientre de tu madre para bendecirte, prosperarte y hacer de ti algo mayor que todos tus hermanos. Cuando tú eres el patito feo de la familia, pero respondes a eso con humildad, Dios eventualmente a su tiempo te convertirá en el referente de toda tu familia. Y tus hermanos y tu padre tendrán un buen nombre, pero Dios te dará un nombre que va a resonar mucho más allá que el nombre de todos los miembros de tu familia. ¿Todo por qué? Porque decidiste responder humildemente a las injusticias de la vida. Dios hizo de su papá su Dios. En otras palabras, lo voy a decir al revés. David hizo de Dios su papá, porque su papá no lo amaba mucho, se avergonzaba de él, no lo buscaba mucho, no fue muy responsable con él. Pues ¿qué pasa? David encontró a Dios e hizo de Dios su papá y amó a Dios como su papá, y Dios era su compañero, Dios era su amigo. Dios era su amigo. ¿Qué pasa? Todas las necesidades de amor que David tenía, ¿quién se las suplió? Dios.
Entonces, ¿qué ocurre? Mira lo que David sintió al ser arropado por el amor de Dios. Él sintió que las deudas de amor que tenía su padre natural, su padre terrenal, esas deudas de amor, Papá Dios las pagó. Papá Dios las pagó. Entonces, David se sentía privilegiado. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto, decimos, wow, gracias a que mi papá me despreció, mi papá terrenal me despreció, yo descubrí a otro papá que es mucho más grande, mucho más poderoso que mi papá terrenal. Ahora, esto trae un problema. Esto trae un problema. ¿Y cuál es? Que cuando Dios paga, cuando Dios se hace, te dejó. Escucha esto. Dios vino a llenar el hueco que tu padre terrenal dejó. Él vino a llenarlo. Y Él pagó la deuda para que tú no siguieras mendigando en la vida. Para que no siguieras sufriendo en la vida porque mi padre no esto, mi padre lo otro, mi padre fue esto, mi padre fue aquello. Mira, Dios dijo, olvídate de lo que tu padre terrenal no te dio. Yo estoy aquí para dártelo todo. Yo soy mejor para ti que 10 padres. Ahora, vamos a suponer, te voy a traer un caso hipotético para que lo podamos digerir junto con este concepto de Dios tomar el lugar de nuestros padres, ¿no? ¿A cuántos aquí $1 millón les resolvería la vida? ¿A cuántos aquí $1 millón les resolvería? No, tampoco, o sea que o no tienen deuda o son tantos millones que deben que $1 millón no les va a resolver. Yo pensé que $1 millón iba a ser suficiente para muchos, ¿no? Bueno, pero para los 2 o 3 que levantaron la mano. Vamos a suponer que tú tienes $1 millón en deuda y te lo están cobrando y estás en un estrés tremendo. Pero el dolor que tienes es que hay gente que te deben $1 millón. Y ese es el dolor más grande que tú tienes. ¿Por qué? Porque en realidad, para todo propósito práctico, tú tienes el dinero para poder resolver, pero te lo deben a ti. Entonces imagínate que yo venga, un multimillonario, que me sobra el dinero, y me entero de tu situación y te digo, tranquila, mira, no quiero que sigas odiando a esa persona que te debe $1 millón. No quiero que sigas peleando con esa persona. Quiero resolverte este estrés. Toma, te preparo un cheque de $1 millón, toma. Olvídate ya. Entonces tú recibes $1 millón, resuelve tus asuntos y eres feliz porque resolviste tus asuntos. Pero cada vez que ves al que te debe $1 millón, se te revuelcan los intestinos, te vuelve a dar coraje y vuelve a agajarlo por el cuello y le dice, ¿no? Y lo amenaza con corte y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo yo me voy a sentir? El que te regalé $1 millón, ¿cómo yo me voy a sentir? Que te regalé $1 millón para que tuvieras paz, pero sigues peleando con el que te debe. Si Dios ha tomado el lugar de tus padres, o si Dios ha tomado el lugar de tu marido, si Dios ha tomado el lugar de una persona que fue muy importante para ti y te falló, te hirió, te defraudó, pero Dios tomó el lugar de esa persona y te ha dado mucho más de lo que esa persona te pudo haber dado. Y estás disfrutando de eso, pero sigues peleando con aquel que te debe. Ofendes a Dios. David estaba tan satisfecho del amor de su papá que él podía llegar a la reunión de familia. Cool.
Y podía ver la mirada de desprecio de sus hermanos. Y mira, me resbala. Pero no con orgullo, no con orgullo. No me molesta. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho más hermanos de lo que una familia me pudo haber dado. Entonces, se siente tan satisfecho del amor de Dios que cuando papá lo llama, él va con alegría porque ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo servirte? Aunque tú no me hayas servido para nada. Pero me place tanto servir a quien debió haberme servido y me defraudó. Pero qué bendición que yo pueda servirte a ti. Porque de esta manera acerco el reino de Dios a tu vida. Así que no te enchismes cuando la gente te menosprecia. ¿Sabes por qué? Porque si tú te comprometes con Dios a no enchismarte, Dios va a aprovechar momentos en que esa persona que te ha hecho la vida de cuadrito, cuando esté cerca tuyo, Dios se va a encargar de honrarte delante de esas personas. Pero ¿sabes algo? Dios no honra a los chismosos. Dios no honra a los chismosos, los que andan por ahí refunfuñando y siempre tienen una queja contra este y contra el otro. El que siempre está en chiqui, ¿verdad? Pues mira, Dios a esa gente Dios no los va a honrar, Dios no los va a bendecir. Si humildemente nosotros guardamos nuestro corazón sano, bendiciendo a nuestros heridores, podemos servirle. Y cuando se cumple el tiempo de Dios, seremos honrados. Sí, porque no te creas que va a ser de inmediato. Vas a pasar vergüenza por un buen tiempo. Pero Dios te va a sorprender el día que Él decida, ok, ahora es. Así es que, mira qué interesante que el profeta unge a David. El profeta unge a David como rey de Israel y que todos hubiésemos creído que iba a pasar. Pues si ya Dios había maldecido a Saúl, el primer rey. Y ahora el profeta ungió a David como el nuevo rey. Pues 1 más 1 es 2. Pues el rey maldecido por Dios, pues es derrocado. Y David puesto. 15 años pasaron desde que David fue ungido rey. Y habiendo sido ungido rey, Dios permitió que él llegara al palacio, no al trono, sino a tocar el arpa para calmarle los demonios al rey que atormentaban al rey. David, sabiendo que ya había sido ungido como el nuevo rey de Israel, tenía un corazón tan humilde que cuando hablaba de Saúl, él no hablaba el rey desechado, él no decía el rey en pecado, él no decía el rey endemoniado, él decía el ungido de Jehová. Y él le llamaba ungido de Jehová viendo a Saúl lleno de demonios. Y tenía que ir a tocarle el arpa y cantar alabanzas. Y cuando Saúl escuchaba las alabanzas de David, los demonios lo dejaban. Mira qué clase de humildad tenía David. Mira qué clase de mansedumbre tenía él. Que él decía, tú me ungiste como rey, pero no está en mis manos tomar el poder. Yo tengo que esperar a que tú hagas lo que quieras. Para empezar, yo no procuré el trono. El trono me lo diste tú. Pues yo no lo voy a tomar. Tú me ungiste, tú me sientas. Pero mientras alguien esté sentado ahí, yo le serviré, lo bendeciré y lo honraré hasta el último día de su vida. Y aquel que se atreviese a levantar una mano contra el rey Saúl,
se le iba a ver con David. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios te unge. Y aunque te apartes, Él siempre te verá como un ungido. Y aunque tú estés en los peores lugares del mundo, los más corruptos del mundo, allí la gracia de Dios te va a perseguir. Porque sobre tu cabeza fue derramado unción. Y en tu corazón, una vez en tu vida, en tu corazón entró la presencia de Dios. Y no importa dónde estés, Dios te va a perseguir. Y siempre te va a llamar el ungido. Aquel a quien yo limpié y deposité gracia sobre él. No te estoy diciendo que va a ser salvo, siempre salvo. Porque siempre hay un día donde se cerrará la puerta y todas las oportunidades que nos dieron se van a acabar algún día. Algún día se van a acabar. Pero Dios, cuando bendice a alguien, aunque esa persona deje de ser lo que era, Dios no lo deja de amar. Nosotros dejamos de amar a la gente cuando cambian de comportamiento, cuando ya no son las personas que una vez amamos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca dejó de amar a aquellos que una vez amaron. Y aunque ahora Saúl ande buscando para matarme, yo buscaré escapar, buscaré proteger mi vida, pero jamás levantaré la mano contra el ungido de Jehová. Él podía defenderse, pero nunca lo hizo. Solamente lo que hacía era escapar, y al escapar buscaba la forma de enviarle un mensaje a Saúl. Tú eres el ungido de Jehová. Tú eres el ungido de Jehová. Tú sabes que hay pastores que no siempre estamos en nuestras mejores condiciones. Y hay veces que nosotros nos debilitamos. Y cuando nosotros nos debilitamos, y sobre todo cuando estamos quemados de tanto trabajo y tantos problemas encima de nosotros, hay veces que nos ponemos de mal humor. ¿Usted alguna vez ha visto un pastor de mal humor? Muchacho, no quiere estar frente a un pastor de mal humor. Porque así de bueno como predicamos, así también tenemos una capacidad para herir. Cuando estamos en la carne herimos. ¿Tú sabes quiénes son los leales? Los que nos ven en medio de una carnalidad, en uno de esos días malos, y dicen: ese no es él. Yo amo lo que conozco de él. Yo lo cubro, lo perdono. Pero los infieles tan pronto nos ven en una escena de carnalidad y nos ven así, que dijimos 2 o 3 cosas mal dichas, se dan una enchismada y a los 2 o 3 días o a la semana ya se van de la iglesia. Sea leal. Porque Dios no nos llamó a nosotros al púlpito y al ministerio porque somos perfectos. Nosotros somos tan débiles como tú. Necesitamos buscar a Dios más que usted. Porque a nosotros nos da más duro que usted. Satanás nos persigue más a nosotros de lo que lo persigue a usted. Así que mira, el día que usted nos vea, que ténganos paciencia, bendíganos. Y si tienen la fe para seguir creyendo que somos el ungido de Jehová, en el cielo nos siguen llamando ungido de Jehová a pesar de nuestras perretas. Señores, la vida te va a presentar situaciones donde te vas a ver tentado a pelear. Pero hay muchos momentos donde nosotros tenemos que dejarle la batalla, se la tenemos que dejar a Dios. Por eso la Escritura nos dijo en una ocasión en 2 de Crónicas 20, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Una persona conforme al corazón de Dios confía tanto en el Señor que le deja las batallas a Dios. Y cuando Él te dice, haz esto, hazlo. Pero fuera de ahí, no hagas nada. Deja que sea el Señor el que te defienda. Tú sabes, vino una hermana de esas hermanas de la iglesia que tienen alarde de ser tan lindas como sinceras. Ese tipo de hermana que empoderada. Y se me acerca y me saluda y todo bien chévere y todo. Y de momento me dice, hace tiempo yo estaba por decirle, pero así en esa, con el swing de carcelera. Dice, qué bueno que lo tengo aquí porque hace tiempo yo estaba por decirle, ¿sabes qué? Usted predica chévere y todo lo demás, pero ¿sabe que usted me luce que es tan orgulloso? Usted es tan orgulloso y prepotente. Y yo me quedé así como... No me tiene que contestar nada. Porque probablemente usted no se da cuenta. Usted sabe que el mal aliento, el último en enterarse es el que lo tiene. Mira, sinceramente, yo sentía que me subía así. Y aquello iba a explotar. Porque tú sabes, yo le quería decir 4 cosas, pero de momento el Espíritu Rey, los hombres que son conformes a mi corazón, no responden a estas necedades. Sí, Señor, pero déjame decirle, realmente como yo soy, no, eso no te toca a ti. Eso no te toca a ti. Y yo le dije, ¿qué hago? Cállate. Es más, dale las gracias. Y yo dije, wow, eso sí que me dolió, papá. Pero tuve que obedecer. Le dije a la señora, ¿sabes algo? Yo le agradezco tanto que usted haya tenido el valor de decirme esto, porque usted tiene razón. Los orgullosos no se dan cuenta que lo son. Y usted me ha provocado a orar. Pero a todo esto, pero yo estaba ahí agajando ese potro salvaje que quiere explotar. Y entonces, y le dije, te lo agradezco. Yo voy a pedirle al Señor que me hable y me confirme esta palabra que usted me ha traído. Y ella dijo, eso mismo es lo que tiene que hacer. Pero así, tú sabes. Y se fue con su carterota así como. Entonces, mire, yo me tuve que encerrar con Dios. Y yo le dije, Señor, yo no me voy a defender, pero no te puedo negar que estoy como agua para chocolate. Esto me tocó heavy. Y cuando yo vea a esa señora, yo voy a necesitar ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para saludarla la próxima vez. Pero ¿qué pasa? La próxima vez fue un culto
que yo no me recordaba que teníamos invitado a un profeta, predicador. Y el profeta empezó a predicar y el culto encendido. Y la señora allí, si la viera. Entonces, de momento, él está predicando y detuvo la predicación. Y se bajó así, se me acercó y me dijo: Pastor Rey, a usted lo acusaron de ser orgulloso y prepotente. Pues ¿sabes qué? Le voy a responder a esa persona. Hizo así, le voy a responder a esa persona. Y empezó el Espíritu Santo a dar testimonio de mí. Que cuando él empezó a decir aquellas cosas que no quiero ni repetir porque hasta vergüenza me da. ¿Entiendes? Dios hablando de mi corazón y hablando de mi testimonio y de mi vida personal, íntima, etcétera. Y le dijo, y parte de las cosas que me dijo, pues si hay algo que me agrada de ti, es que has aprendido a ser tan humilde que eso agrada a mi corazón. Hijo mío, me agrada tu corazón. Y yo estaba en el piso llorando, diciendo: Señor, quiero darte las gracias. Ahora me quiero encontrar con la señora. Y tú sabes lo que ocurre con aquellas personas que no se defienden y le permiten que sea Dios el que corra tus batallas. Cuando es Dios el que pelea tus batallas, Él pelea por ti y Él habla por ti. Así es que acuérdate, Dios no defiende a los que pelean. A los peleones, Dios no los defiende. Esas mujeres que son así como bien, que yo las llamo las arañas peludas del reino. Pero déjame decirte, desde que yo estoy predicando este mensaje, yo he visto arañas peludas transformarse en unas princesas espectaculares que honran la unción de la reina Esther. Y se han convertido en mujeres con una sabiduría y una mansedumbre y una confianza en Dios. Dejaron de pelear. Y ahora están hasta preciosas, bellas. Hasta más jóvenes se ven. Porque dejaron de pelear. Dijo: pues ya aprendí la lección. Yo voy a dejar que Papá Dios sea el que pelee por mí. Estad quietos, dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aleluya. Amado, el tiempo se me terminó. Pero solo quiero añadir una porción del Evangelio que está en Mateo 5. Dice en el verso 44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. David, sin tener a Cristo, dio testimonio de esto. Nosotros ahora, con el Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, no tenemos excusa para no ser así. Tú quieres que tu vida sea revolucionada. Sujétate, obedece. Practica estas cosas. Ve al hospital. No a visitar a tus queridos. Ve a visitar al que te ha hecho la vida difícil. Ve a la cárcel y visita a la gente que te han hecho daño.
Ve y viste y da de comer a quien te haya hecho daño. Ora por el que te maldice. Sabes que yo lo practico y eso es, uso esa palabra por usarla, pero es mágico. Tú sabes que hay veces tengo que ir a una reunión donde sé que me voy a encontrar con una persona que murmuró de mí, me calumnió, y entonces pues siempre hay un chismoso que te trae el mensaje. Sí, y entonces ellos creen que te están haciendo bien con traerte el chisme. Entonces te dejan la cabeza dañada, el corazón se quiere dañar por la información que recibiste. Y después si son pastores, peor. Un pastor hablando de otro, imagínate. Entonces pues tengo que encontrarme con esa gente. Y ¿sabes qué? Mi corazón de humano, estoy dolido, estoy molesto, pero lo practico. Y yo digo, espérate, voy a ir a ese lugar y me voy a encontrar. Como sé que me lo voy a encontrar, déjame sacar tiempo, meterme con Dios y agarro el nombre de esa persona y empiezo: papá Dios, te ruego que lo bendiga. Te pido, Señor, que bendiga a su mujer, bendice a su marido. Señor, te pido que bendiga a sus hijos, prospéralo. Padre, yo te pido que le hables y lo ayudes a crecer. Te pido, Señor, que lo honres. Y yo te pido, y le pido todas las cosas que yo quisiera para mí. Y cuando yo termino de orar, sinceramente no tengo dolor alguno. El encono ese ya se fue. Y cuando llego al lugar, estoy buscándolo. ¿Por qué? Porque por haber orado por él, tengo deseo de encontrarme para abrazarlo y darme el lujo de bendecirlo. Si la iglesia y las familias que se congregan en la iglesia practicáramos estos principios, decidiéramos ser gente conforme al corazón de Dios. Si nosotros viviéramos esto, señores, nosotros transformamos Miami. Pero lo más importante que Miami, es transformar a tu familia. Transformar a tu familia. El tiempo no me da para contarte cosas que me están pasando recientemente. Milagros en la familia. Milagrones. Y ustedes conocen parte de ese testimonio. Lo que está pasando últimamente es impresionante. ¿Y cómo nos hemos ganado eso? Así. Amando lo que nadie ama, honrando lo que nadie honraría, sirviendo a quien nadie le serviría. Pero las recompensas de Dios son grandes. Es lo que yo quiero para ti. Es lo que los pastores López quieren para ti. Es lo que el Espíritu Santo quiere para ti. Pero esto requiere quebranto. La pregunta es: ¿habrá gente aquí dispuesta a que Dios le quiebre? Pero antes de eso, yo quisiera darle la oportunidad a alguien que sabe, después de escuchar esta palabra, en su corazón tú sabes que necesitas darle tu vida a Cristo. Porque esto no es algo que tú puedes vivirlo por decidirlo. Ok, pues voy a empezar a hacer eso. Nadie puede vivir ese estándar si no tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo no lo ha llenado. Porque esto no es de humanos. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser una hija de Dios? Que tú puedas decir: yo soy testigo del poder de Dios. Si no has conocido el poder de Dios y hoy quieres darle tu vida a Cristo, yo te pido, dame la oportunidad de orar por ti. Si quieres levantarme una manita como señal de que yo quiero a Cristo en mi vida, yo necesito a Jesús en mi vida, por favor, pastor, ore por mí. Yo quiero salir de aquí diferente a como yo entré. Si hay alguien, por favor, dame una señal, levántame tu mano. Yo quiero orar para que hoy tú conozcas a Cristo. Yo te bendigo
En el nombre del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Y yo te aseguro, yo les aseguro que ustedes hoy no van a salir de la misma manera como entraron. Porque Dios te citó esta noche para venir a habitar dentro de tu corazón. Me encantaría poderte extender la mano. Se pueden acercar para poderte extender la mano. ¿Sí? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero decirte de parte del Señor que esas lágrimas que hoy pueden ser de mucho dolor serán transformadas en lágrimas de alegría. Porque esa sequedad Dios la va a convertir en torrentes de agua viva. Hoy vienes quebrada, vienes aquí con el corazón totalmente abierto, y eso Dios lo va a bendecir de una forma maravillosa. Confía en Él. ¿Qué tal si repiten conmigo esta oración? ¿Sí? Cierren sus ojos. Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, pero yo te ruego por tu perdón. Te entrego mi corazón. Te invito a habitar dentro de mí. Y que vengas a dirigir mi vida. Yo quiero ser como tú. Ven, Espíritu Santo. Llena mi alma. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme tu hijo. Amén. Padre, yo los bendigo. Y ahora mismo declaro que sus nombres se están escribiendo en el gran libro de la vida. Y en estos momentos, la gracia de Dios les concede el perdón de sus pecados y les concede ser llamados hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy en el cielo se hace una gran fiesta por causa de ustedes, y la iglesia también celebra. Iglesia, queda solamente, no queda, pero yo voy a robarme un minuto más. Habrá gente entre nosotros que hoy decide tomar decisiones. Cada cual sabe qué tipo de decisiones tiene que tomar. Si el Espíritu le ha convencido de tomar alguna decisión, ponte de pie. Yo quiero bendecirte en esa decisión. Amén. 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 Padre, que el manto de tu gracia venga sobre cada uno de los que en esta noche toman decisiones. Padre, tú sabes que nosotros podemos decidir, pero si tu gracia, si el manto de tu gracia no se posa sobre nosotros, Señor, podrían ser, Señor mío, palabras que se lleve el viento. Pero esta noche nosotros te pedimos, Señor, ayúdame, tómame, séllame con tu espíritu. Que esta palabra quede esculpida en las tablas de mi corazón. Que tu voluntad, Señor mío, se apodere de mi voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo, se haga en mi corazón y en mi casa. Padre, yo te quiero honrar. Yo te quiero honrar, Señor. Yo quiero vivir, Padre mío, caminando en una plena confianza en ti. Y
Yo te ruego, Señor, que tú tomes control de mi carácter. Toma dominio de mi carácter. Y te pido que, Señor, tú siembres dentro de mí la personalidad de Jesús, que supo ser manso y humilde de corazón. Padre, te ruego que me des esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. La necesito, Señor. La recibo, Señor, porque sé que eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Si todos levantamos nuestras manos, permíteme bendecirte. El pastor Rey Matos va a estar en este lobby con todos sus libros. Son todos excelentes. Yo no he leído el último, pero por el mensaje de esta noche yo sé que ese libro es de gran bendición para el pueblo de Dios. Así que él va a estar firmando. Pueden pasar y saludarle. Pero vamos también el domingo. Estamos aquí a las 10 y a las 12 les vamos a esperar. Y el pastor Frank no estará el domingo, pero va a estar con nosotros el pastor Ronnie Oliveira desde Brasil. Tremendo predicador del Señor, no se lo pierdan, les invito. Así que, Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu poderosa palabra, palabra que transforma, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, mi Dios, Padre, para bendecirnos, Padre, gracias. Yo bendigo a tu pueblo. Declaro, mi Dios, que ellos son cabeza y no cola, Señor, mi Dios. Que tú de la mano los llevas, Señor, oh Dios. Que tú los usas, que tú los bendices. Cada hogar, cada familia, Señor, mi Dios, Padre. Que todo lo que ellos hacen, tú es prosperado por ti en el nombre de Jesús. Y declaro que no hay arma forjada del enemigo que pueda prosperar contra ellos, porque tú eres Jehová de los ejércitos celestiales, poderosos alrededor de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.